Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Saludos y bienvenidos todos a este espacio del sábado del libro virtual, que en esta ocasión les trae dos títulos de uno de los autores más significativos de nuestra literatura contemporánea y ya para siempre en nuestra historia. Estoy hablando de Reinaldo González, Premio Nacional de Literatura del 2003, ¿correcto? ¿El qué? Tu Premio Nacional de Literatura que fue en 2003, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, esta vez traemos dos títulos suyos. Uno de la editorial Letras Cubanas y el otro de Ediciones Matanzas. De Letras Cubanas, un clásico, Siempre la muerte, su paso breve. Para muchos su obra insignia, su novela más importante, su creación más relevante dentro de todo su imponente volumen creativo. Y el otro, el título, Un cuento de negros y blancos, la tragedia racial en Cecilia Valdés, de Ediciones Matanzas. Este libro también muy especial, ya que en esta reciente Feria del Libro obtuvo el premio a la mejor edición de los libros del sistema de ediciones territoriales, con edición de David Domínguez y diseño de Johan Trujillo. Entonces, bueno, yo quería empezar preguntándole a Reinaldo, a ver, después de todo este tiempo, las varias ediciones que ha tenido Siempre la muerte, su paso breve, ¿qué hay de nuevo en esta edición? ¿Es de nuevo el texto o nos traes algo más? Pues mira qué buena pregunta, porque no es el texto que conocieron antes, es un remontaje del texto sin quitarle nada. Pero lo que incluimos los cuentos que uno de los personajes escribía, según la primera versión. Los cuentos van apareciendo y se juega un poco entre los temas de esos cuentos y la vida particularmente que lleva este personaje en la vida suya, y que la novela hace una especie de análisis detallado, que es un personaje muy conflictivo en el momento, un personaje gay que tiene él mismo que afrontar las circunstancias de la dictadura de Batista y del desconocimiento y no poco desprecio de la población hacia los gays, porque se le ha enseñado durante años, y ese es un gran padecimiento para mi personaje, que afronta esto de una manera inexplicada para quienes van leyendo la novela. Esta novela tuya fue primera mención en el año 68 de Premio Casa de las Américas. He visto algunas notas, comentarios sobre aquel momento creativo tuyo. Eras muy joven, no llegabas a los 30 años y te llevaste esta primera mención. Sin embargo, te decía, he visto que tuviste algunas dudas quizás en el momento de enviarla en su versión inicial. ¿Puedes hablarnos algo de esto? ¿Qué escritor que manda a un concurso como la Casa de las Américas y tiene 28 años no empieza a temblar pensando qué puede pasar con ese hijo? Porque la novela, para uno que lo ha hecho, que la ha moldado, que ha convivido con ella mientras se escribe, es un hijo. Un hijo que echas al camino. Te preocupa cómo le va. Y era imponente realmente la cantidad de novelas que llegaron ese año al Premio Casa de las Américas. Yo no solamente tenía esta propaganda del premio y algunos autores que yo respeto mucho y que estaban como jurados. En particular, José María Arguedas, el peruano, que fue una persona que en cuanto leyó la novela trató de conocerme, y yo le decía, yo estaba atendiendo a la prensa, de no le digan que yo soy yo, porque esto no es correcto. Se está discutiendo una novela mía.
Y este señor le ha gustado la novela o no, y quiere verme, quiere preguntarme cosas y me crea esta situación. Resultó que Arguedas se exaltó porque él trabajaba con juventudes. Tenía muchos estudiantes que para él era necesario conocer muy bien la juventud para convivir con ellos, para ser su profesor, y esta novela le creaba algunas atmósferas y algunas preocupaciones muy particulares. Todo esto en el nacimiento de la novela. Yo trabajaba ahí mismo, en la Casa de las Américas, no trabajaba como trabajador, sino como reportero de las novelas. Y todo. Se hablaba todo el tiempo alrededor mío de cómo iba el concurso. Y yo no podía opinar, estaba queriendo ser como un fantasma. Y cuando terminamos, el viejo, Arguedas, pero yo quiero conocer a Reinaldo González. Y era porque él en su país afrontaba el asunto con la juventud. Y había muchos problemas de los mismos caracteres que yo incluía en esta novela. Y fue una amistad muy bonita, después la continuamos y él me agradecía porque la novela la puso en práctica con algunos escritores jóvenes por la forma picada, la forma fragmentaria en que avanza la novela, y a él le pareció una sorpresa. Recuerda que este hombre había hecho, y hasta el final, unos libros extraordinarios sobre las comunidades indígenas peruanas y sobre la vida en sociedad peruana. Entonces, hay una forma de tratar algunos temas un poco complicados con esta novela, según me contaba después, en un intercambio que tuvimos por cartas, ¿no? Esta novela nació así, yo tenía 28 años, como has dicho. Era mi primera novela, pero no mi primer libro. Mi primer libro se llamó Miel sobre hojuelas y trataba el mismo tema de esta novela. Al final de tantas vueltas, y en esta edición que tenemos aquí, busqué aquellos textos que en Miel sobre hojuelas encajaban con las mismas preocupaciones de mi personaje y míos. Y realmente, por una asociación con Pablo Armando Fernández, que era un enamorado de esta novela, llegamos a la conclusión de que había que recuperar aquellos cuentos que tenían cierta vinculación con este argumento de Miel sobre hojuelas, y ahora se sorprenderá el lector que aquellos cuentos, y se sorprenderá más cuando vea qué bien encajan. Y es que era la misma preocupación del escritor. O sea, para mí era el mismo tema, no la misma del libro, pero era el mismo tema, y esto funcionó mejor, muy bien. Esto ha continuado acompañando la novela con esa nueva edición. Otra aventura que tuvo esta novela con la recepción fue Julio Cortázar. Julio Cortázar y yo teníamos una amistad muy bonita, y cuando llegó a La Habana con la novela edición Gallimard en la mano, dice, quiero hablar de esto. Vamos a vernos. Y entonces empezó a decirme, con el libro Miel sobre hojuelas y con esta novela, Siempre la muerte, su paso breve, la necesidad que él decía que era perentoria de unir esto. Incluso ya tenía un ejemplar, aquí encaja este cuento, si tú buscas, aquí encaja este otro. Y me fue montando. Y yo le dije, chico, lo que tú quieres es seguir jugando a la rayuela como has explicado muy bien en tu libro, jugando con mi libro. Esas son cartas cruzadas que estás haciendo. Pero eso me dio algo que yo pensé con esa lectura y con la de Lezama, y ellas son personas muy mayores, piensa en mis 28 años, que cómo les podía interesar tanto a ellos. Precisamente porque habían vivido lo mismo que viviría yo después de esta novela. La confrontación con la vida, que se va enredando, que te va complicando, que te va ofreciendo dificultades y salidas de las dificultades. O sea, es la experiencia de vivir. Esto creo que es lo que resume. Puedo resumirte qué pasa aquí en esta novela. Forma parte de mi experiencia de vivir y de esos personajes muy atribulados
porque están en medio de la dictadura batistiana, están de acuerdo en que es imprescindible derrotar a esa dictadura y están buscando la forma. En ese pleito psíquico y mental, en ese pleito encuentran la salida para sus vidas. Y eran personas que yo conocí en mi vida. De modo que esta novela está muy vinculada a mí, sin que yo sea ninguno de los personajes. Óyeme, bueno, si bien la experiencia de vivir produce la novela, produce la ficción, hablemos entonces ahora un poquito de una experiencia a otra, que es la experiencia de la investigación, la experiencia del estudio, la experiencia de encontrar cosas que quizás nadie haya visto antes. Y pasamos entonces a un cuento de negros y blancos, la tragedia racial en Cecilia Valdés. ¿Qué hay con este libro? ¿Qué hay con este texto? ¿Que hay algo aquí que tú expones que de lo que no se haya hablado antes? ¿Hay algo aquí algo con lo que buscas provocar, buscas revelar? ¿Qué cubano escritor no se ha preocupado por el pasado? ¿Qué cubano blanco o negro, que es el gran conflicto racial de la época, convive puerta con puerta con el otro, si eres blanco con negro, si eres negro con el blanco? Y esta interrogante marca nuestras vidas desde el principio, desde la historia que comenzó trayendo al primer negro africano a Cuba. Y los gallegos, los españoles, están viviendo Cuba a partir de la explotación física de ese animalito, porque le dan un carácter de animal que va a trabajar para ellos, va a ayudarlos a hacer una fortuna. Eso cambió todo, enredó todo, y fue un conflicto que arrastra ya no solamente la colonia, muchos años de vida, de la vida republicana nuestra, ha estado marcado por este asunto de las razas. Unos para despreciarla, otros para defenderla, y los que le ha tocado en suerte la planta baja, cómo se zafan del rencor, del desprecio, cómo se hacen personas reconocidas. Yo he trabajado mucho el asunto en libros míos como Contradanzas y latigazos y otros libros. La novela famosa del derecho a nacer me interesó por el niño blanco criado por la negra, etc. A mí siempre me ha interesado esto porque yo vivía en un barrio muy humilde. Además, siendo huérfano, tenían la necesidad de trabajar, convivir en la vida, en la cercanía del barrio y buscándome la vida. Cuando mi vecino negro está en lo mismo, está buscándose la vida. Desde ese nivel somos iguales. Mientras que la sociedad quiere implantar una diferencia dramática, excesiva, en que yo sea más que el negro, que es con el que convivo prácticamente en el barrio puerta con puerta. Para mí el conflicto de la raza fue un conflicto, no de mi raza, pero es un conflicto de la raza de mi mejor amigo, de la vecina que adora. Incluso empiezo a dar los mismos pasos que ellos en un país pobre. No es que yo puedo ir a una escuela de ricos, no, estamos, y yo conocí la orfandad y la pobreza, al mismo tiempo que mis amigos negros. A mí esto me ha marcado mucho y he escrito Contradanzas y latigazos, un libro muy voluminoso, y he escrito un ensayo sobre Cecilia Valdés. Ese ensayo, que es el prólogo, uno de los dos pequeños prólogos, el mío no es muy pequeño, de Cecilia Valdés, eso es como el exudado de tantos años de convivir con un argumento y con una multitud a la que nunca quise, ni mi familia me permitió mirar por encima del hombro. Eran mis compañeros de juego, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, mis amigos entrañables, aquel con el cual tú tienes más confianza que con tu propia madre, aquel que forma más parte de tu juego, de tu vida, de tu azarosa forma de buscar la vida, y me he sentido muy comprometido con este tema. Y he hecho varios libros, porque ya te hablé de Contradanzas y latigazos, he trabajado mucho este asunto, y esta edición de Cecilia Valdés me permitió, junto con una especialista extraordinaria
Cira Romero, indagar de nuevo en cómo fue tratado el asunto en la novelística cubana del siglo XIX y después. Y esto me ha ayudado también a revivir aquellos conflictos de mi infancia y de mi adolescencia, junto con estas ansiedades de crear una obra literaria que tenga servicio para que influya en las mentes, para que descongele algunos aspectos del no entendimiento y algunas cosas que se dan por entendidas y no fueron realmente entendidas. Siempre trabajaré sobre estos asuntos y este libro, por eso el juego de blanco, negro, etcétera, porque ese es el verdadero conflicto que marcó a muchas familias cubanas, blancas, negras, mulatas, vivieron bajo ese estigma y eso no se puede pasar por alto. No es que lo desconozcas o que hagas un dictamen con el dedo gordo y digas esto se resolvió ya. Es necesario siempre meditar, contribuir. Ese es el prólogo de la edición comentada. Le pregunté a la gente de la editorial si había. Dice, no, le vas a hacer propaganda, porque eso va a crear una necesidad de leer la novela. Y estoy convencido de eso, que esta edición, porque es muy difícil para quien no la ha leído, afrontar ese volumen de papel, esa edición tan exigente, y creo que esto va a contribuir exactamente, no a competir, sino a ayudar a la aceptación de la novela de Villaverde. Perfecto. Entonces, Reinaldo, mira, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, compartiendo estos libros, que estoy convencido de que van a ser muy buscados, van a ser muy apreciados. Oye, perdona, te quiero decir algo. La portada de ese libro está hecho por un gran amigo que ha muerto. Y yo tengo que decir esto porque para mí una de las cosas que tiene esta edición, que está muy cuidada por los compañeros de Matanza, que realmente es un juguete de perfección para ayudar a leer, la portada es de mi amigo muerto, Sigfredo Ariel. Sigfredo y yo compartimos una hermosísima amistad por muchos años y este es un poco lo último que hizo por mí, mi gran favor, uno de los grandes favores, fue hacer la portada de la edición de lujo de Cecilia Valdés que hice junto con Cira Romero. Esto yo lo quería decir y no lo quería pasar por alto. Bueno, las palabras que son realmente indispensables tienen que ser las, Reinaldo. En todo caso, bueno, ya invitamos entonces a todos nuestros lectores y a aquellos que se están embullando a hacerlo, a que participen con nosotros en estos sábados del libro, busquen estos libros y se deleiten en su lectura y aprendan todo lo que pueda aprenderse de páginas hechas con conocimiento, con pasión y sobre todo con mucha experiencia de vida. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.